Era cuestión de tiempo, si en efecto había ahí alguna o hay alguna evidencia de la alegada relación sentimental, que comenzaran a aparecer imágenes. Porque hoy día, mire, aquí están los investigadores más efectivos y más confiables que tenemos hoy día. Todo el mundo que tiene un teléfono celular puede hacer una grabación, puede tomar una foto, puede compartir una foto. El otro elemento alrededor de esta discusión que se está debatiendo es por qué Susan Roy dijo cuando se sometió al Senado para confirmación que a ella no había ninguna investigación en su contra, nadie la estaba investigando y que ella no conocía ninguna circunstancia que pudiera cuestionarla o que pudiera tenerla bajo una lupa investigativa, cuando en aquel momento estaba abierta una investigación del Departamento de Justicia que en octubre del año pasado se cerró y la obligación de encontrar la información era del Senado, que es el que tiene la responsabilidad constitucional de prestar consejo y consentimiento a los nombramientos del gobernador. Por las razones que sean, se conformaron con la contestación de Susan Roy de que no la estaban investigando y no hicieron el due diligence de corroborar esa contestación. Esa, me perdona mi amigo Carlos Mellado, está como la explicación de Susan Roy de que ella no sabía que la estaban investigando. Porque es que uno no puede creer lo que nadie más creería. Lo que pasa es que esto se dio cuando no había guerra abierta en el PNP. Y en la opinión pública, usted y yo, que no somos abogados, que solamente nos nutrimos de la información pública que trasciende, ya hemos adjudicado este caso. Y eso cada vez le va a ser más cuesta arriba al gobierno y a Jennifer González para seguir sosteniendo a Susan Roy en la Secretaría de la Familia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y hace tiempo que no hacemos esto, pero quiero tomar un segundito antes de empezar a profundizar en el tema que ya vieron en el adelanto, para pedirles que aquellos que nos ven en el canal de YouTube y que todavía no se han suscrito, les gusta el contenido, les parece de utilidad, primero se suscriban al canal. Nos hace mucho bien que se suscriban porque al suscribirse podemos llegar a más personas porque los algoritmos pues, nos ayudan. Y en segundo lugar, que compartan este contenido con las personas y con sus amistades que ustedes crean que les pueda interesar. Como ustedes saben, y siempre les digo, el contenido de este podcast es gratuito. Nosotros no vamos a cobrar por acceder a lo que aquí se discute, porque casi todo lo que yo discuto en análisis político lo hago públicamente. Y entonces, bueno, esa es la única retribución es que ustedes nos ayuden y compartan y se suscriban al canal. Y a los que ya lo han hecho, pues muchas gracias por eso. Entonces quiero ir sobre... Alguien me decía antes de yo comenzar el podcast que estamos viviendo un momento de la discusión política en Puerto Rico en la que todos los días hay que añadirle un capítulo a la novela. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la novela? La novela es el caso que ya tuvo su final de Ciary Pérez Peña y la exsecretaria de la Vivienda. La novela es el caso que ahora está discutiéndose sobre irregularidades en una contratación cuando la secretaria de la Familia ocupaba un puesto en el Departamento de Salud del cuatrienio pasado. O la novela es la pelea que se ha suscitado entre los bandos del PNP, la división que sufre el Partido Nuevo Progresista, que yo creo que ya nadie, ni siquiera los más adeptos, los fanáticos seguidores del PNP pueden negar que para bien o para mal el Partido Nuevo Progresista se ha dividido. Y esa es una realidad que me hace reflexionar a que ninguno de estos episodios sobre las controversias que están suscitando van a ser el último capítulo de la novela. La novela no va a tener final. La novela va a durar el cuatrienio completo. Y la novela ya está teniendo la repercusión de causarle suficiente daño político al Partido Nuevo Progresista como para que a estas alturas casi no se pueda perfilar
ninguno de los líderes de ese partido, ni Jennifer González, ni Tomás Rivera Chats, ni otros, como con el capital político para presentarse en las elecciones generales como candidatos a la gobernación en 2028. Del único que todavía hay una esperanza, y es porque ha navegado a lo largo y a través de esta controversia y de estas controversias sin inmiscuirse ni tomar bandos, es el alcalde de San Juan, que eso le hace todavía conservar un capital político mejor que el de nadie más en el Partido Nuevo Progresista. Se habla también de la figura de Valery Rodríguez, la ex secretaria del DACO, que es muy carismática y popular entre la opinión pública, pero bueno, en el caso de Valery, lo he dicho en mi análisis radial y lo digo aquí también, el gran lastre que tiene, y por eso ustedes ven que no aparece en casi ninguna de las proyecciones de ella, que evidentemente está trabajando una candidatura política para 2028, es su matrimonio con el cabildero y ex director de campaña de Ricardo Rosselló y uno de los protagonistas de aquel famoso chat, Elías Sánchez, ¿no? Que tiene una imagen pública que no importa el tiempo que ha estado básicamente ausente de la discusión pública y del ojo público, cuando quiera que se le regresa o se menciona, pues tiene todavía una opinión negativa en un gran sector del electorado en Puerto Rico. Pero bueno, no tenemos otro remedio que ceñirnos a lo que está en este momento discutiéndose. La controversia alrededor de Susan Roy, la secretaria de la familia, por este contrato que se dio cuando ella ocupaba una posición en el Departamento de Salud para dirigir un programa de servicios a personas con discapacidad intelectual. Yo creo que ha tomado un giro que es irreversible. Porque hasta ahora, el Senado y Tomás Rivera Chats, luego de la reunión con la Secretaria de Justicia de que le entregaran el expediente de cierre de esa investigación que discutimos en el último episodio, había dado la impresión de que no había ningún interés en investigar, que en realidad se le quiere dar una oportunidad a esta persona para que demuestre que no hay nada malo en lo que se alega, como concluyó el Departamento de Justicia. Y entonces el grupo que está decidido a sacar a Susan Roy de la Secretaría de la Familia por las razones que sea, que obviamente es el grupo adversario dentro de esa división del PNP, a Jennifer González, tuvieron que apretar un poco el paso para subirle un escalón a la controversia, porque de lo contrario iba a languidecer y la gente francamente se está saturando de este tipo de controversias y ya pronto va a ser inoficioso cada una de estas discusiones, porque la gente ya está, todas las semanas y todos los días hay un nuevo escándalo. Bueno, pero Carlos Mellado, el exsecretario de Salud en la administración Pierluisi, entonces sale públicamente y hace la alegación, como yo les contaba en el último podcast, de que aquí había un conflicto de intereses, porque Susan Roy tenía una relación sentimental con una persona que se identifica como Wilfredo Benítez, que era no parte de la corporación que terminó beneficiada con la supuesta contratación ilegal o controversial, sino asesor de esa compañía. Y que esa persona pues es a quien se le identifica pues como teniendo algún tipo de relación que no es profesional únicamente con Susan Roy, y que la secretaria, después de que se le ha indagado, ha negado y ha dicho que no, que se ceñía a una relación profesional. Bueno, era cuestión de tiempo, si en efecto había ahí hay alguna evidencia de la alegada relación sentimental, que comenzaran a aparecer imágenes. Porque hoy día, mire, aquí están los investigadores más efectivos y más confiables que tenemos hoy día. Todo el mundo que tiene un teléfono celular
puede hacer una grabación, puede tomar una foto, puede compartir una foto. Y a veces las personas ni se dan cuenta de que lo están grabando o de que lo están fotografiando o de que comparten en las redes sociales fotos e información que luego pueden ser utilizadas en su contra. Y hoy, Rafael Lenín López, periodista de Telemundo y del programa Primera Pregunta, donde compareció ayer el exsecretario Mellado para ya abiertamente decir que el conflicto se configuraba por esa relación amorosa entre Susan Roy y Wilfredo Benítez, que ni es dueño ni es incorporador de la compañía beneficiada, pero se alega que era un cercano asesor de la compañía y que era el que lograba, ¿verdad?, acercarla a, a Susan Roy y a los contratos que se le dieron bajo la supervisión de Roy, no solamente en salud, sino también desde que dirigió la AMSCA. Y están viendo ustedes ahí la imagen en pantalla. Esa imagen que ustedes están viendo, pues no prueba que exista ninguna relación sentimental. Esa es la imagen de dos personas que están bailando, vestidos de gala en alguna celebración. Uno podría imaginarse quizás alrededor de la campaña política de la gobernadora, de la que Susan Roy fue participante desde muy temprano. O sea que no se puede concluir a base de esta imagen, y yo lo tengo que decir porque hay una obligación de así decirlo, que esas fotos prueban ninguna relación sentimental, no se están besando, no es una foto en la que estén sosteniendo relaciones, por ejemplo, es una foto de dos personas bailando. Pero en la opinión pública y en la percepción pública, ya el tema discutiéndose, las fotos que hoy publica Lenin sirven para reforzar la proyección de que en efecto ahí había una relación más allá de la profesional, una relación más cercana de la profesional. El otro elemento alrededor de esta discusión que se está debatiendo es por qué Susan Roy dijo cuando se sometió al Senado para confirmación que a ella no había ninguna investigación en su contra, nadie la estaba investigando y que ella no conocía ninguna circunstancia que pudiera cuestionarla o que pudiera tenerla bajo una lupa investigativa, cuando en aquel momento estaba abierta una investigación del Departamento de Justicia que en octubre del año pasado se cerró. Una investigación que estaba referida por salud desde 2022, es decir, por casi 4 años. Y sobre eso he oído múltiples teorías, ¿no? Si el Senado tiene una causa de acción por ella haber no dicho la verdad. Ella alega que ella no conocía que la estaban investigando porque ella, aunque había sido llamada por un tal licenciado Verdiales para hacer una declaración jurada sobre los pormenores de este contrato, nadie le dijo que la estaban investigando y ella tampoco preguntó cuál era el motivo de tomarle una declaración jurada, cosa que yo, miren, francamente no puedo creer, porque uno de los derechos que tienen las personas acusadas o investigadas es conocer por qué se le está investigando. Y es lo primero que un abogado le recomendaría a una persona a la que otro abogado le llama para tomarle una declaración jurada sobre acciones oficiales que podrían, obviamente, levantar cuestionamientos. Y además porque uno no puede creer lo que nadie más creería. Habría que ser demasiado ingenuo para uno creer que a una persona que la llaman a prestar declaración jurada no se preocupa por preguntar de qué la están investigando. Es decir, que está difícil pensar que cuando el Senado la investigó ella no sabía. Pero, ¿qué pasa? Primero, el Senado no dio con la información y la obligación de encontrar la información era del Senado, que es el que tiene la responsabilidad constitucional de prestar consejo y consentimiento a los nombramientos del gobernador. Por las razones que sean, se conformaron con la contestación de Susan Roy de que no la estaban investigando y no hicieron el due diligence de corroborar esa contestación. Por lo tanto, ahí no hay nada que reclamar excepto una falta de rigor en el proceso de confirmación del Senado. Además, la confirmaron y es un hecho consumado. Y en el ordenamiento jurídico no hay ninguna regla, ley o decisión
de jurisprudencia en los tribunales que permita a un Senado deshacer una confirmación luego de que se ha prestado la confirmación o el consentimiento al nombramiento. Por lo tanto, ahí no hay nada realmente que levantar, salvo la posibilidad de un referido por haber vertido alguna declaración falsa bajo juramento. Habría que ver si las preguntas se las hicieron bajo juramento o no. No es por ahí que va la cosa. Pero Tomás Rivera Schatz huele sangre y sabe que Susan Roy está su credibilidad, su integridad, inclusive moral, está comprometida con todas estas revelaciones extraoficiales en la opinión pública. Y si en efecto se pudiera probar que aquí existía esa alegada relación amorosa que conllevó el favoritismo en una contratación, ahí sí habría conformado un conflicto de intereses. Y ese conflicto de interés podría revelar la comisión de delitos como ciudadana en ese momento. Y ese es un ángulo que el referido que hizo el Departamento de Salud en 2022 no explicó, no presentó al Departamento de Justicia. Ahora, varios años después, 4 años después, el exsecretario Mellado dice que él no lo hizo porque no quería dañarle a Susan Roig su reputación y para darle la oportunidad de si era inocente o no era cierto que no se le dañara su reputación. Sin embargo, ahora que es secretaria, él es el que trae esto a la discusión pública y no le preocupa ni le causa ningún remordimiento causarle daño a la reputación si es que el asunto termina siendo no cierto. Entonces, bueno, también esa es una explicación bastante deficiente. Habría que ver por qué él decidió que ese ángulo no se presentara como debió haberse presentado por la investigación de salud, no por las declaraciones juradas, sino por las conclusiones de la investigación de salud que movieron a salud a referir esto a justicia, porque referir un asunto a justicia no es levantar declaraciones juradas y enviárselas a justicia y mira a ver lo que tú encuentras ahí. Eso no es lo que es referir un tema, es levantar las declaraciones juradas, examinar la evidencia o los testimonios que esas declaraciones pueden levantar y hacer conclusiones preliminares para entonces referir por la posible comisión de delitos al Departamento de Justicia. Esa, me perdona mi amigo Carlos Mellado, está como la explicación de Susan Roig de que ella no sabía que la estaban investigando. Porque es que uno no puede creer lo que nadie más creería. Lo que pasa es que esto se dio cuando no había guerra abierta en el PNP y cuando no estaban peleándose por las cabezas de un bando y del otro, o de tumbar miembros del gabinete para causarle un problema de gobernabilidad a Jennifer González. Ahora sí lo hay y ahora sí todo el mundo se recuerda y todo el mundo aporta. El hecho es que Tomás Rivera Schatz, que huele sangre, hoy hace una publicación de sus buenos días y dice que en aras de aclarar las circunstancias, él va a solicitar varios documentos a Justicia y al Departamento de Salud, como por ejemplo, si se le notificó desde Justicia a Susan Roig que estaba siendo investigada, si en el 2025 alguien le comunicó el cierre de la investigación, si se le específicamente en el 2025, cuando fue la confirmación, se le había hablado de la existencia de la investigación en justicia, no en salud, y una copia del expediente que salud sometió al Departamento de Justicia, que él la debe tener porque él tiene como asesor en el Senado a Carlos Mellado, que ha estado distribuyéndole estos documentos a miembros de la prensa, por lo tanto tiene que haberlo también presentado a Rivera Schatz. Y si la persona que estaba recibiendo los servicios de $60,000 mensuales y $30,000 para la compañía que se alega que intervino Susan Roig para que contrataran por parte de esos $60,000, la mitad, sigue recibiendo servicios del programa de salud y si el costo sigue siendo el mismo y quiénes son los que lo están proveyendo. Es decir, porque Tomás Rivera Schatz sabe, como fiscal que fue, que si él va a donde justicia con lo mismo que dice
el referido de salud, no van a abrir ninguna investigación. Pero si aporta esos elementos que cerrarían el círculo que por la razón que sea Mellado dejó sin cerrar cuando hizo el referido, pues ahí habría un cuestionamiento que cuando menos obligaría a la Secretaría de Justicia actual, aunque ya la exoneró, de considerar la posibilidad de reabrir esta investigación. Pero miren, para no darle más vueltas a la noria, esto no se va a resolver por la vía de las investigaciones criminales ni por las vías de las investigaciones y referidos a justicia. Porque probar una relación sentimental, probar un conflicto de interés por concepto de interés amoroso, es muy difícil y muy difícilmente acepto que haya pruebas muy explícitas. Por una persona estar con otra o viajar en el vehículo de otra, no existe una relación amorosa. O si existe, no se puede probar por eso. Tendría que haber ya otra serie de intercambios registrados, no solamente electrónicos, sino también físicos que estén registrados. Y entonces eso es muy cuesta arriba probarlo. Por lo tanto, en mi opinión, ni judicialmente ni investigativamente este tema se va a poder reabrir, pero llevamos 2 semanas, 3, casi un mes, con el flanco abierto en la discusión pública y en la opinión pública, usted y yo, que no somos abogados, que solamente nos nutrimos de la información pública que trasciende, ya hemos adjudicado este caso. En la opinión pública y en la vida pública en la que no hay derecho a la presunción de inocencia, desgraciadamente, los que estamos en la vida pública se nos presume culpable hasta que se demuestre nuestra inocencia. Y eso aplica en este caso. Ya concluyó que lo que se alega ocurrió, que la secretaria cuando no era secretaria incurrió en irregularidades y ahora se abona este capítulo de que fue por interés en una relación amorosa. Y eso cada vez le va a ser más cuesta arriba al gobierno y a Jennifer González para seguir sosteniendo a Susan Roig en la Secretaría de la Familia. Yo creo que en poco tiempo Susan Roig va a tener que renunciar a la Secretaría de la Familia, tal y como tardíamente ocurrió en el caso de Ciary Pérez Peña. Seguimos mañana.